¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hitler dijo que las guerras del futuro serían luchadas antes de comenzar las operaciones militares, a través de la confusión mental, la contradicción de los sentimientos, la indecisión y el pánico provocado entre las filas de sus enemigos. Estamos hablando de guerras psicológicas o guerras sin fusiles, que incluyen manipulación de la información, propaganda, campañas de desprestigio del adversario, guerra económica, sabotaje, violencia paramilitar, presiones políticas y culturales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos define las guerras psicológicas como el uso planificado de la propaganda y de otras acciones psicológicas, con el propósito de influir en las decisiones, en las emociones, en las actitudes y conductas de sus adversarios, para crear una sensación de miedo colectivo por la percepción de caos y desprotección. Las cadenas internacionales de noticias y las redes sociales son los nuevos ejércitos de esta guerra. Es decir, ya no son seres humanos quienes van a combatir cuerpo a cuerpo. No se utilizan aviones, ni tanques, ni ametralladoras. Hablamos de una guerra no convencional, de desgaste y asedio, de hostigamiento y desestabilización, con un uso limitado de la violencia y con predominio de la guerra económica, mediática y psicológica, así como de acciones políticas y diplomáticas. El campo de batalla de la guerra psicológica es la mente, es decir, los pensamientos, las actitudes, las relaciones sociales, los imaginarios y las emociones. Su finalidad es destructiva. Se trata de generar sentimientos de odio, temor, desconfianza, depresión, desaliento y desesperanza. Incluye también acciones violentas o terroristas, amenazas guerreristas, para intimidar y atemorizar a la población. En el campo de la información se utilizan las noticias falsas, los falsos positivos y la manipulación noticiosa, los mensajes alarmistas y fatalistas. También la llamada posverdad, cuando algo que aparenta ser verdad es más importante que la propia verdad. La posverdad o mentira emotiva define una época en la que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Frente a estas amenazas y agresiones, la revolución bolivariana tiene el reto de construir una nueva mayoría y no solo convocar a los más pobres. Definir un modelo económico alternativo frente al fin del ciclo neoliberal. Repensar la experiencia progresista reciente en América Latina, crear los nuevos relatos y las nuevas respuestas, con gestión, gramáticas y símbolos diferentes, para sintonizar con las emergentes demandas y expectativas de los ciudadanos. Hoy existe en el mundo un inmenso desorden, un amplio caos de significados, un clima de profundas frustraciones y tensiones que cuestionan por igual al capitalismo y al socialismo. Hay que construir un vigoroso pensamiento crítico y creativo. No es suficiente resistir y sobrevivir, ni contar con una épica revolucionaria. Debemos hallar el nuevo sendero de la emancipación y la justicia social. Es hora de reinventar a la revolución bolivariana. Sobre estos temas conversaré con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Tarek William Saab, fiscal general de la República, abogado, político y poeta. Más de 10 libros publicados de poesía y uno de crónicas. Defensor del pueblo entre el año 2014 y 2017. Gobernador del estado Anzoátegui
por 2 periodos consecutivos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, diputado presidente de la Comisión de Política Exterior cuando fue diputado de la Asamblea Nacional, defensor de los derechos humanos desde la década de 1970. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, Chemer, por la invitación. Siempre es muy grato conversar contigo. Muchas gracias. El informe Bachelet, ¿cuál es tu opinión? Ella se refiere a 2 temas importantes. Las supuestas ejecuciones extrajudiciales y la situación de algunas cárceles en Venezuela. Pero ¿qué me puedes decir en general de esta nueva emisión del informe Bachelet? Bueno, recordar que en su visita a nuestro país tuve la oportunidad de reunirme con ella y formalmente entregarle un informe detallado, aproximadamente 100 páginas, de la actuación del Ministerio Público bajo nuestra gestión entre el mes de agosto del año 2017 hasta el momento de la visita de ella, junio del año 2019, en el cual nosotros detallábamos con muchísima precisión, balance de cifras, las actuaciones que el Ministerio Público había realizado en contra de agentes del Estado que lamentablemente habían cometido violaciones a derechos humanos. Ese informe no solamente fue recibido y firmado por ella, sino que le dimos una copia también a sus técnicos, los que la acompañaban en ese momento. Según mi criterio, según la experiencia que uno tiene, yo he estado en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra. Yo tengo la conclusión que ese primer informe que salió a la luz pública, que ella lee, que ella presenta, ya había sido redactado por la anterior gestión, porque prácticamente ignoró absolutamente, y creo que fue un irrespeto a su propia entidad como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y al Ministerio Público, en tanto cuando nombra y se refiere al Ministerio Público, ignoró olímpicamente el informe que se le entregó. Absolutamente. Es más, cometió un grave, para mí, desatino, que fue decir que el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, no había hecho ninguna acción en contra de los violadores de derechos humanos. Y el informe que tú presentaste, entonces el informe que yo le presento de 100 páginas, detallado por temas, o sea, violaciones al derecho a la vida, violaciones a la integridad física, violaciones a la libertad personal, entre otras. ¿Qué pasó con eso? Nosotros, cuando ella saca ese informe, le respondimos públicamente. Decíamos que lamentábamos que esa visita y esa reunión que ella nos pidió haya sido simplemente un saludo a la bandera, porque el informe que le entregamos lo botó al cesto de la basura o sus técnicos lo desaparecieron. Ellos plantean que estas evaluaciones de la situación de los derechos humanos se refieren más a los gobiernos que a otros factores. No. Es imposible que se refiera a los gobiernos, porque tiene que ser el Estado. El Estado son los poderes públicos nacionales. También el informe que yo le entrego a ella, bien importante, porque le hablé de los crímenes de odio, le hablé de la manera en que manifestantes violentos encapuchados con armas convencionales y armas caseras mataron a policías, a guardias y también a civiles que no tenían que ver con ningún tipo de protesta. El caso de Orlando Figuera, le conversé el caso de Orlando Figuera, simbólico, emblemático en esta materia. Incluso como anécdota, ella me preguntó qué eran los crímenes de odio, a qué yo me refería. Bueno, yo muy amablemente le expliqué lo que los propios grupos de trabajo de la ONU sobre ese tema realizaban. Le expliqué de que eso había avanzado y que los delitos de odio se consideraban aquellos donde grupos de personas, ¿verdad?, armadas y de forma violenta, agredían a otras personas por motivos políticos o ideológicos, que es el caso venezolano, lamentablemente porque grupos humanos atacan a otras personas individuales y desarmadas, estas personas víctimas, las queman vivas, las revientan a palos y a golpes, les queman sus bienes por supuestamente ser
afectos al gobierno. Yo igual protestaría y condenaría si fuera la inversa, que grupos afectos al gobierno quemaran vivos a un opositor o cualquier otra, vamos a decir así, síntoma violento. Pero da la casualidad que lo que hemos observado desde hace ya más de una década es esto que te narro. Mayoritaria y unánimemente casi personas que son afectas a la oposición, que ven a alguien que pudiera ser simpatizante del gobierno y si no lo matan, lo queman, lo apalean, lo acuchillan, lo ofenden verbalmente, lo linchan moralmente, solo por el hecho de ser afecto. Mire, ¿qué puedes decirme? Entonces, yo le explicaba eso. Los señalamientos pero con fíjate, relación a las cárceles. Allá voy, pero es que yo le entregué todo eso. Y sorprendentemente, y nosotros lo declaramos como respuesta al primer informe, nada de esto apareció. Y entonces lo que aparece fue que el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, no había hecho nada. Entonces yo la desenmascaro, si me permite una palabra dura, mostrando el informe, mira, nosotros entregamos esto, con esta cifra. Ahora, ¿qué pasó en el segundo informe? Que es el que tú me señalas. Hubo una corrección. Entonces yo debo decir que hay contradicciones en ese equipo de la alta comisionada. Bueno, agarró y dijo que el Ministerio Público le había entregado un informe donde detallaba, que fue lo que más le impactó, lo que más reseñó, la condenatoria de 104 funcionarios policiales y militares, agentes del Estado, por violar derechos humanos en 2 años. Una cifra importante. Bueno, fíjate, del momento en que aparece ese primer informe que ella lee y que nosotros le entregamos también, a la fecha ha aumentado a 109 el número de funcionarios policiales y militares, agentes del Estado, sentenciados por violar derechos humanos. Esto es un logro del Estado, pero voy más allá. Nosotros le entregamos esta cifra que es muy importante porque es un tema nodal para la democracia. En 2 años hemos presentado imputación contra 6 funcionarios del Cuerpo de Seguridad como presuntos responsables de violaciones a derechos humanos. Se han privado de libertad a 353, ¿verdad? Porque están en proceso de ser condenados o no. Han sido acusados un total de 695 a través de la presentación de 275 acusaciones asociados a estos delitos. Homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación ilegítima de libertad, violación a domicilio. Estamos hablando solo de funcionarios. Sí, es que violaciones a derechos humanos son de funcionarios, o sea, son los funcionarios del Estado los que cometen este tipo de hechos. No se puede acusar a ciudadanos por violar los derechos humanos. Se pueden acusar de delitos graves como homicidio, lesiones, que allá voy. El caso de Orlando Figuera, ella también señala que saludaba la detención en España de Franceschi, que es el asesino de Orlando Figuera. Ya lo detuvo España. Ahora, Venezuela, el Ministerio Público, solicitó a España, porque nos había llegado la información de que estaba ya, la alerta roja, Interpol, para que fuera detenido. Ya fue detenido. Ahora estamos solicitando la extradición. Él cometió el delito aquí y tiene que pagar por ese hecho tan repugnante como fue haber quemado vivo luego de ser apuñaleado, golpeado, pateado Orlando Figuera, solo porque tenía una franela roja. Entonces, quiero que continúe tu intervención. En tercero, también señaló como un hecho, digamos, positivo, la condena ya a un, vamos a decir, un hecho muy emblemático en su momento, cuando las manifestaciones violentas, criminales del 2014, que muere Basil da Costa. Ya fueron condenados también los asesinos de Basil da Costa. Es decir, yo siento que, es mi opinión, hubo una contradicción con el primer informe y hubo una corrección. Yo aspiro ahora que cuando presente ya formalmente, por escrito, todo esto que estamos aquí conversando, se tome en cuenta lo que se le entregó, pero también estos casos que son parte de la violencia. O sea, tú no puedes entonces aislar o invisibilizar a personas armadas, encapuchadas, que matan por supuestamente usar y abusar del derecho a manifestar.
se puede manifestar pacíficamente, pero no con armas, no quemando un edificio con gente dentro, no quemando un ser vivo, no cayéndole a tiro desde un edificio estilo francotirador a personas que van marchando hacia, suponte tú, una concentración por el hecho de ser personas vinculadas al partido de gobierno. Eso no puede invisibilizarse. Discúlpame, Tarek, tenemos que ir a comerciales. Vamos a comentar, quiero tu opinión acerca de los señalamientos que hace el informe Bachelet sobre supuestas torturas y ejecuciones extrajudiciales y la situación en las cárceles. ¿Te parece? Sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Tarek, te preguntaba acerca de algunos señalamientos que hace el informe Bachelet sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como la situación de las cárceles. Ya has mencionado algo, al respecto, puntualicemos. Te respondí de forma precisa con cifras. Hemos acusado como Ministerio Público a un total de 695 funcionarios, agentes del Estado, vinculados a estas violaciones de derechos humanos, de las cuales 275 han sido acusaciones asociadas, ¿verdad? Es decir, acusados, acuérdate el número, son personas. Por una trama pueden haber varios funcionarios, claro. Es para que veas. Si yo hablo de 275 acusaciones, no es que en cada acusación pueden estar involucrados 4, 3, 2, 5, por eso la cifra aumenta. Se refiere a hechos. Exacto, a los hechos. Sí, son hechos. Vinculados a lo que tú señalas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos corporales inhumanos degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros. Es decir, compárame tú estos resultados, Chemel, con lo que hizo, por ejemplo, Escobar Salón, lo que hizo José Ramón Medina, lo que hizo Naranjo Osti, lo que hizo Iván Darío Badel, lo que hizo Lichi Guerra, lo que hizo aquellos anteriores en la época de los años 60, Mantelini, etcétera. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? ¿Qué balances pudieron haber dado? ¿Qué balance pudo haberle dado al país, al mundo? Nada. Entonces yo creo, mira, esto es un esfuerzo. Esto no son solo cifras, esto es un esfuerzo donde están comprometidos abogados, fiscales, directores, todo un equipo. Y para ti es un tema muy sensible, existencial prácticamente. De verdad que sí, porque yo a veces he dicho que hasta un tema de vida y no lo voy a tomar como espiritual, vamos a decirlo así, porque si tú dices religioso pudiera ser un dogma, pero es un tema muy espiritual porque tiene que ver con todo. Los derechos humanos permean toda la vida humana, porque tiene que ver con la paz, con la estabilidad, con el honor, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esas cifras no la puede mostrar una gestión anterior y nosotros apenas esto en 2 años, Chemel. Mire, hablando de Colombia, hay acusaciones muy graves contra Venezuela desde Colombia. Nos acusan de proteger a terroristas y guerrilleros en nuestro territorio. ¿Qué consecuencias jurídicas puede tener esta acusación? Mira, yo lo veo en primer lugar como calumnias, difamaciones, injurias, tanto del presidente Duque, que es un títere de Uribe. O sea, Uribe llegó a la desfachatez de decir públicamente que el presidente de Colombia era él. O sea, es algo que sí, sonara irrisorio de no ser tan grave, ¿no? Porque de lo que se esconde allí es eso, la mano criminal de un asesino serial como Uribe. Fíjate tú que él ha sido señalado en documentos oficiales desclasificados como parte del cartel de Escobar. Casi 800 asesinados entre líderes sociales, guerrilleros que se cogieron al acuerdo de paz. Bueno, pero voy más allá. En solo 2 años. Voy más allá. Lo que ha sido el exterminio desde del asesinato de Gaitán, 6 décadas, en Colombia, de dirigentes populares, de dirigentes que la oligarquía colombiana los ve ya, los tipifica, los dibuja como enemigos de esa élite económica que domina Colombia durante añales. Son 5 o 6 familias. Ellos hablan de una negociación, de una búsqueda de la paz. ¿Para qué? Es lo que yo observo. Para que se desarmen los grupos insurgentes
y luego matarlos uno a uno en las calles, en las avenidas, y dejar prácticamente Colombia en una guerra fratricida donde Venezuela no tiene arte ni parte. Eso es un asunto interno de Colombia, la guerra fratricida que ellos tienen lamentablemente y pareciera que no quieren resolver, porque fíjate, se firman unos acuerdos de paz, Venezuela fue garante. Gracias al presidente Chávez, fundamentalmente en sus diferentes periodos de gobierno, y la continuidad que le da el presidente Nicolás Maduro, se firman esos acuerdos de paz. Venezuela fue garante, no olvidemos eso. Y ahí eso lo tuteló las Naciones Unidas. Ahora, esos acuerdos fueron excelentes, los acuerdos firmados. Ahora, ¿se cumplieron? Pregunto yo, ¿se cumplieron matando a 200 excombatientes que ya estaban desarmados? Matando a 800 dirigentes populares en un año del gobierno de Duque, que por cierto tiene el nivel de rechazo más grande que hay en todo el hemisferio occidental como jefe de Estado. Una persona que no ha tenido escrúpulos para tener en su territorio, en Colombia, prófugos de la justicia venezolana, vinculados a actos de terrorismo, de golpes de Estado, como el del 30 de abril, prófugos de la justicia por corrupción, por hacer cualquier cantidad de acciones conspirativas contra nuestra nación. Entonces, obviamente que él quiere, luego que un grupo disidente de la FARC se aleja de esos acuerdos de paz, eso no tiene que ver con Venezuela, eso tiene que ver con Colombia, de inventar, y utilizaron la revista Semana, por cierto, donde el sobrino del expresidente Santos es el director de esa revista. No tiene nada que ver con aquella revista Semana que en un primer momento tuvo la influencia de Gabriel García Márquez. Nada que ver con eso. Es un instrumento de la guerra, de los belicistas, de la élite oligárquica colombiana. Agarra e inventa, forjando documentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para justificar supuestamente una acción en la frontera que genere un ruido, un disturbio. Desestabilización. Y entonces, bueno, allí Venezuela tiene el derecho a defenderse y se da la alerta naranja. Nosotros nos reunimos el lunes con el ciudadano presidente de la República en la Consejo de Defensa de la Nación y todos esos escenarios se fueron viendo y la respuesta de Venezuela es defender su soberanía, su territorio. ¿Qué pasa, Taret, cuando hay factores internos, dirigentes políticos nuestros venezolanos, que aplauden o respaldan estas acusaciones contra Venezuela, impulsan la convocatoria de cancilleres para evaluar incluso la opción militar contra Venezuela? ¿Qué pasa con estos factores internos? ¿Qué te puedo decir? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. De entrada, para mí, cuando regresemos de los comerciales. Pero brevemente, tendrán cédula venezolana, nada más, porque su corazón y su mente es de apátridas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la Fiscalía después de los comerciales? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Taret, sobre los políticos venezolanos que respaldan estas acusaciones contra Venezuela, que incluso promueven la convocatoria a una reunión de cancilleres de Sudamérica para estudiar, entre otras cosas, la opción militar contra Venezuela, que se compromete incluso a la entrega del territorio Esequibo en disputa. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, mira, ¿qué puede hacer la Fiscalía? Sí, en primer lugar hemos hecho, así como te hemos hablado y vamos a hablarte, hablamos del tema de violaciones a derechos humanos y podemos hablar de gestión de otras luchas que hemos confrontado muy delicadas. En esta materia también hemos actuado. Quienes hayan aparecido o aparezcan en este tipo de actuaciones, yo creo que este Ministerio Público y cualquiera en el globo terráqueo abre una investigación donde hay detenidos, donde hay imputados. Muchos de todos estos personajes están fuera de Venezuela. Es muy sabroso conspirar contra Venezuela, solicitar una intervención militar, que nos bombardeen y nos asesinen y nos acaben, donde pareciera que, claro, ellos tienen toda su familia afuera. Ellos dirán, bueno, que muera el que sea, yo estoy a buen resguardo. Pensar así es una mente homicida, obviamente.
muchos de ellos están vinculados a asesinatos. No olvidemos que Julio Borges, por ejemplo, que es el principal exponente de pedirle al mundo que sancionen y bloqueen a Venezuela y a la vez que intervenga militarmente en nuestro país, está siendo investigado en el Ministerio Público por haber él participado en el homicidio de un niño, porque es obvio y están las imágenes cuando el vehículo donde él se transportaba mata a un menor de edad de nacionalidad española y él huye, o sea, ahí no hay caída. Él, en vez de socorrerlo, ahí hay un término humano global, que es auxiliar, socorrer a la víctima. Eso pudiera ser un atenuante de un hecho punible. ¿Por qué? Porque tú, no quisiste hacerlo, pero tú actúas para salvar la vida. Responsable. Tú actúas para salvar la vida. No, este señor aparece tocando todas las puertas para huir como un cobarde y meterse en una casa. Pero si pides desde Colombia, ¿verdad?, investido de ninguna autoridad, que maten a venezolanos y los masacren, así como tú apareces vinculado al asesinato de ese niño. Entonces, ¿quiénes son esos voceros? Aparecen otros prófugos de la justicia viviendo en Estados Unidos, todos vinculados a delitos graves en Venezuela, de promoción de la violencia, de asesinato, de corrupción, de falcos, pidiendo lo mismo. Entonces, eso es muy lamentable y yo creo que hay conciencia de este pueblo, de ese tipo de gente. La gente quiere justicia. No, pero claro, ellos están cómodamente huyendo fuera del país. En términos, ahora los que están aquí, todos están judicializados y ha habido actuaciones importantes y las vamos a seguir desarrollando. Pero lo más importante es que el pueblo, la sociedad, identifique a estos sujetos. Ellos quieren gobernar a Venezuela robándose, por ejemplo, las llamadas, entre comillas, ayudas humanitarias que le enviaron cualquier cantidad de grupos e individualidades. Eso se comprobó. Ahí hubo tráfico de prostitución. Ahí aparecieron unas personas drogándose con prostitutas. ¿Con qué dinero? Compraron apartamentos, hicieron fiestas, pagaron totalmente cifras onerosas en lugares públicos, mientras los militares o soldados disidentes que ellos entramparon en supuestamente crear una base de guerra en Colombia deambulan muriéndose de hambre y haciendo todo lo que ya sabemos. Entonces hay que saber bien y identificar a estas personas. Por ahí aparece también los directivos de SIGO. ¿Dónde está esa plata? ¿A quién le están rindiendo cuenta de una plata que debe estar en el Banco Central de Venezuela? Porque eso pertenece al patrimonio nacional para la compra de medicinas, de alimentos. ¿Quién se está repartiendo ese botín? ¿Quién los audita? Entonces aparecen allí una directiva fantasma de SIGO haciéndole daño, afectando la economía nacional. Luego aparece una grabación, un audio de sujetos. Uno ya se escondió en una embajada, porque para eso sí son fuertes, para eso sí son valientes, ¿ves? Como hubo el 30 de abril. Una persona llamó a un golpe de Estado. El principal responsable de la crisis económica del país pudiera tipificarse en esos personajes que promovieron las manifestaciones violentas del 2014, del 2017, y que ahora en el 2019, porque es la misma élite, el grupo más radical de la oposición, Voluntad Popular, son los que han llevado a una generación de venezolanos a la muerte. ¿Y dónde están ellos viviendo? No, cómodamente de huésped. Yo quiero saber, que me explique la diplomacia española, qué significa tener en su residencia de huésped, comiendo 5 veces al día y despachando para conspirar a un sujeto como Leopoldo López, que se le dio una medida humanitaria y obviamente se burló de ella haciendo lo que ya sabemos. Fiscal, en la reciente encuesta de Interlaces, correspondiente al mes de agosto, la Fiscalía aparece como la primera institución pública mejor valorada por los venezolanos, en una lista de 21 instituciones entre públicas y privadas. ¿Qué nos puedes decir de tu gestión? Mira, yo pienso que, y eso se ha mantenido durante todos los años de nuestra gestión, tú lo has señalado en otras encuestas, yo pienso que eso tiene que ver con que nosotros le hemos abierto las puertas del Ministerio Público al pueblo, a la comunidad, a la sociedad entera, sin distingo
de ningún tipo, como debe ser y como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso ha implicado que una persona que se acerca al Ministerio Público a denunciar, y nosotros como titular de la acción penal vamos a actuar. Y fiscales que no actúen, lamentablemente, a veces es doloroso decirlo, cada vez va aumentando un poco las cifras de ese balance negativo, lamentablemente también serán judicializados. En este momento hay 100 exfiscales del Ministerio Público investigados, de los cuales privados de libertad hay 40, con medidas cautelares 60. ¿Por qué? Porque se desviaron del deber ser. Utilizaron el Ministerio Público para robar, para obtener penjados, para darle casas a amantes, para comprar bienes. Bueno, todos ellos están bajo las manos de nuestra justicia y las están pagando bien caro, porque ese no es el ejemplo que yo estoy dándole al país, porque como tú señalas, la institución como tal tiene ese prestigio porque uno va dando la cara día a día, semanalmente, organizando un trabajo para tener resultados. ¿Qué resultados tiene? Claro, este es un grupo minoritario. Es un grupo minoritario, pero hay que cercarlo, aislarlo y sancionarlo moralmente. ¿Qué balance puedes hacer? Bueno, fíjate, por ejemplo, dentro y fuera del país, nosotros hemos solicitado 192 extradiciones, de las cuales 136 han sido solicitadas por Venezuela. Es decir, hemos tramitado 192. Significa que también nos piden a nosotros extraditar delincuentes de otros países. Significa que el Ministerio Público es legítimo para toda la comunidad internacional. No lo será para los factores fanáticos disociados del país, pero para la comunidad internacional sí, porque sus instituciones nos solicitan permanentemente. Tenemos una dirección de Relaciones Internacionales que trabaja este tema. De 192, 136 han sido solicitadas por nuestro país. Por cierto, Enzo Franchini Olivero, esperamos que España nos lo devuelva para que sea sancionado por la muerte de haber quemado vivo a Orlando Figuera. Alertas rojas que hemos nosotros tramitado. Y fíjate, nosotros le hemos entregado 13 ciudadanos en extradición a países como España, Colombia, Rusia, Francia, Canadá, República Checa, Italia, Polonia, Turquía, entre otros. Pero algo más directo, para hablarte de cifras gruesas. El contrabando de combustible, tanto que se ha hablado de eso. En solo 2 años, fíjate tú, nosotros hemos logrado la aplicación de la ley sobre el delito de contrabando, procesando a 2.163 personas. Vean esto, una cifra importante. 2.163. Han sido procesadas, de las cuales 827 ya están privadas de libertad. En este lapso hemos presentado 794 acusaciones y 1.767 personas de estas tramas, de estos hechos, han sido acusadas. Ahora, alguien diría, bueno, pero eso no es tan importante. Sí, es muy importante, porque allí, fíjate, se nos va 10.000 millones de dólares anuales por el contrabando de combustible. Yo he puesto atención en esto. Hay que golpearlo severamente. Te pongo el ejemplo del desvío de combustible destinado a la termoeléctrica de la Fría, Táchira, y del Vigía, Mérida. O sea, tenemos que ser implacables. El tráfico de droga. ¿Cuándo se había presentado un balance del Ministerio Público así? Con 8.750 acusaciones, 3.289 sentencias condenatorias. No, antes veíamos a una fiscal prófuga en Colombia asociada a un capo de la droga, es lo que aparece público, porque lo desvinculó de casos de homicidio, me refiero a Joel Palmar, lo desvinculó de casos de homicidio y de tráfico de drogas. ¿Por qué? ¿Quién desvincula a alguien metido en tremendo lío como ese de gratis? ¿Qué otras cifras tenemos? Pero fíjate lo importante, 46.3 toneladas se han incautado en materia de cocaína, 65,9 en drogas en general, y los responsables han sido judicializados. Yo pienso que, bueno, el contrabando de oro, ¿cuándo tú veías que eso haya sido visibilizado por el Ministerio Público en alguna fecha? Ahora nosotros lo hemos presentado, fíjate tú, casos terribles que han promovido finalmente 32 órdenes de aprehensión por el contrabando de oro. Y tú me dirás, ¿por qué tanto el contrabando de oro es importante para el Ministerio Público? Bueno, yo lo veo casi una lucha similar al de drogas y al de combustible, de material estratégico. Porque, ¿cómo te comercializan fuera de Venezuela 1 kilo de oro? 1 kilo nada más.
en casi $50.000 de Chemel. Y aquí lo venden en 40, 42, 43.000. Pero de manera ilegal, ilegal. Entonces, bueno, mira, hay casos importantes que nosotros hemos judicializado, bandas que hemos desmantelado, por ejemplo, la de la Corporación AU en Guayana, en el estado Bolívar, ahí es donde más se ve eso. Allí hay 7 personas detenidas por estos delitos: asociación para delinquir, comercio y tráfico ilícito de material estratégico, legitimación de capitales. Porque esta gente luego que hace este tráfico de oro, ¿qué hacen? Te montan joyería, te montan empresas de ventas de vehículos, de fachada, ¿no? Y el capo principal, Domingo Ramón Valecillo Pérez, un capo muy peligroso, está prófugo en Curazao y Venezuela ha solicitado su extradición. Esperamos que Curazao lo entregue. Pero fíjate, cuando tú ves el balance final, tenemos el zar del oro del Callao, Eduardo Enrique González Mejía, dueño de la empresa Molinos de Vanguardia, y su cómplice, Higinio Alfredo Benítez Mendoza. Hay órdenes de aprehensión contra esta persona. Y este último era jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. O sea, ¿cómo un funcionario del Estado va a estar vinculado a esto? Bueno, contra ellos va todo el peso de la ley. Tenemos 32 órdenes de aprehensión en esta materia por ejecutar, porque están siendo buscadas las personas. Detenidas 9, presentado 12 acusaciones, 426 cuentas bloqueadas de estas personas naturales y jurídicas. Ya para terminarte, fíjate, el tema de extorsión y secuestro. En 24 meses hemos ingresado 2.330 casos relacionados con extorsión y secuestro. Se han presentado 1.871 imputaciones, 882 acusaciones, 2.749 personas acusadas y se ha privado de libertad a 1.269. Excelente. Entre ellos algunos funcionarios policiales y militares, lamentablemente. 259 agentes del Estado que cayeron en esto. Pero es importante que la opinión pública también, y gracias por la pregunta, sepa el trabajo que el Ministerio Público hace aguas abajo con mucha gallardía. Yo felicito pues a la fortaleza de nuestro funcionariado. Ya en noviembre va el Ministerio Público como Ministerio Público cumplir 50 años, porque en el año 69 se le dio ese nombre. Antes se llamaba Fiscalía General de la República, mucho más atrás Procuraduría General. Entonces, obviamente hemos dado un salto y ahí, bueno, las encuestas de opinión revelan ese trabajo institucional. Es grupal, es de equipo, es de todo un equipo. Somos un poco más de 12.000 como empleados a nivel nacional, un poco más entre obreros, empleados, fiscales, dando la cara por Venezuela. Bueno, y te termino, tráfico de material estratégico, 6.610 personas vinculadas al tráfico ilícito de material estratégico judicializadas por haber hecho un trabajo tan negativo contra el país, porque el material estratégico, ¿qué va ahí? Bueno, ¿sabe lo que va ahí el material estratégico? Se te va la luz muchas veces porque se roban los cables. La telefonía celular también. Por ejemplo, Cantaura. Cantaura, una ciudad de allá del estado de Anzoátegui, no tiene telefonía porque se robaron todos los cables de esta. ¿A quién le hacen daño finalmente? Al pueblo. Entonces, esa gente tiene que ser perseguida y sancionada. Bueno, y el agua, fiscal, te termino rápido, hasta el agua, Chemel, hasta el agua, muchas afectaciones del agua se deben con estos ladrones, estos traficantes de ese material estratégico. Bueno, fiscal, amigo Taret, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verte nuevamente por acá. Claro que sí, bueno, siempre hay cosas que se quedan, pero bueno, adelante. Muchas gracias a ti por la invitación. Suerte, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Y ahora el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Monitor País Interlaces, correspondiente al pasado mes de agosto. 1.580 entrevistas en todo el país. Resultados. 74% de los venezolanos considera que la Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, no cumplió con lo que esperaban sus electores. 68% de los electores
sectores estaría de acuerdo con realizar elecciones parlamentarias en los próximos meses y 31% estaría en desacuerdo. 53% afirma que definitivamente irían a votar y 22% que probablemente irían a votar en esas parlamentarias. 75% está en desacuerdo con que Estados Unidos aplique medidas económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder, mientras que 23% está de acuerdo. 82% considera que las sanciones económicas afectan más a todos los venezolanos, mientras que 17% opina que afectan más a los funcionarios del gobierno. Hace 2 semanas anunciamos que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, estaba de salida. Según nuestras fuentes en la Casa Blanca, Bolton tenía más de un mes que no se reunía ni tenía ninguna comunicación con el presidente Donald Trump y tampoco se le consultaba ninguna decisión. Según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la tasa de desempleo en Colombia sigue en aumento desde agosto del 2018, ocasionando un agravamiento de la pobreza y la migración. Hasta ahora en Colombia han sido asesinados más de 730 líderes sociales, 140 exguerrilleros y exmilicianos, y 40 familiares de exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz hace 2 años. Recientemente, la colombiana cadena Caracol confirmó que Colombia es el principal productor de cocaína del planeta. De 10 toneladas de coca que se producen en el mundo, 7 salen de Colombia. He participado en 2 guerras. Y sé que la guerra termina cuando ha arrollado ciudades y aldeas, sembrando muerte y destrucción por doquier. Porque esa es la lógica de la guerra. Si los pueblos no muestran sabiduría, se estrellarán como topos ciegos y entonces comenzará la mutua aniquilación. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.